Nacional de Artes Visuales. La Bienal Nacional de Artes Visuales constituye una plataforma sólida y permanente en la que se reúnen todas las expresiones culturales en un mismo y único espacio. La tendencia imperante es la de artistas que operan desde su realidad, pero expandiéndose a la escala global. Ha contribuido a nutrir todas las contextualizaciones, todos los manifiestos y las expresiones artísticas del país. La Bienal, como su nombre lo indica, literalmente para hacerlo, tiene que darse en un contexto de cada 2 años. La Bienal Nacional de Artes Visuales es una convocatoria que valora, calibra, identifica, legitima y posiciona la producción artística nacional. Laboratorio que permite inventariar las nuevas generaciones y los movimientos emergentes con el fundamento de abrir a la ciudadanía un encuentro excepcional con las artes visuales nacionales que ofrecen cultura, educación y nutren los imaginarios colectivos e individuales. La primera edición de la Bienal Nacional de Artes Visuales coincidió con el inicio del segundo gobierno de Trujillo en 1942. Paralelamente, se fundaron otras instituciones culturales como la Escuela Nacional de Bellas Artes y la Galería Nacional. La finalidad de la Bienal Nacional de Artes Visuales sigue siendo incuestionable desde sus inicios en hace 76 años. Testimonio de la vitalidad artística, manifiesta la fuerza creativa nacional, la evolución y la renovación de las formas de expresión. Pretende diagnosticar las artes visuales en un periodo y fecha determinada. Presenta tendencias y alternativas, innovaciones y avances, y a la vez definida y abierta. Constituye el máximo certamen dominicano de arte. Modificaciones de forma y de fondo intervinieron prácticamente en cada edición, pues ha sido preocupación constante mejorar la Bienal venidera en relación con la precedente. Si no siempre los cambios fueron exitosos, hubo las mejores intenciones. La Bienal en su historia ha tenido varias denominaciones. Primero la Bienal de Bellas Artes, Bienal de Arte Plástica, después Bienal Nacional de Arte de Bellas Artes y después Bienal Nacional de Arte Plástica, y en el 89, en esa 17ª Bienal, le cambiamos el nombre a Bienal Nacional de Artes Visuales. Y entonces, por los resultados de la 17ª Bienal y de la primera Bienal del Caribe, nos entusiasmamos tanto que decidimos cambiar el nombre de Galería de Arte Moderno a Museo de Arte Moderno. Y es un decreto el que hace posible ese cambio. El Museo de Arte Moderno está en proceso de construcción porque todavía carece de unos estatutos propiamente museológicos. Así que, sin embargo, ya a partir de ahí comienza el museo a existir como tal, y la Bienal se mantiene justamente sin interrupción hasta la 28 Bienal, que fue la del 2015. Entonces la Bienal 29, que es la Bienal que se suspende por la remodelación del museo y finalmente por la pandemia termina, ahí vuelve históricamente un lapso. Es decir, que ya cuenta esa interrupción en la historia como una nueva interrupción que no se veía en el panorama. Se pensaba que ya no iba a haber otra institución, otro lapso, otra interrupción, porque aparentemente ya todo estaba normalizado. La Bienal se suspendió también, la primera interrupción es en el año 63, producto del golpe de Estado a Juan Bosch. Se hace una Bienal, que es de ese año, del 63. Hasta desde 1942, cuando se creó, se había mantenido sin interrupción hasta ese año. Entonces, esa interrupción también cubrió
el periodo de la guerra, de abril de 65, y yo creo que es en el 72. Sí, en el 72 se intenta hacer, pero no se logra en el primer intento, pero sí se logra, yo creo que la decimosegunda, al estar suspendida, hubo un intento de hacer otra bienal que no era la bienal nacional, sino la Bienal de Santo Domingo. Fue un proyecto que encabezó el licenciado Andrés Van der Horst, que en ese momento era el director de cultura del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces él, como tenía muchos amigos artistas, crearon y convocaron la primera Bienal de Santo Domingo, y se llegaron a entregar las obras y se llegaron a entregar los premios. Entonces ahí Andrés quiso continuarla con el apoyo de los artistas, pero la noche que estaba pautada para la apertura de la exposición fue intervenida por la policía y no se pudo inaugurar. Así que esa bienal queda trunca en la historia, pero yo creo que unos meses después, probablemente a final de ese año del 72, hay que ver bien en la cronología, entonces vuelve y se hace. Ya entonces, por eso, yo creo que esa es la 12ª Bienal. En la 13ª, entonces, es la Bienal del 74, ¿verdad? Que corre entonces hasta, creo que hasta el 79, donde vuelve entonces del 79 justamente, se mantiene hasta la interrupción, hasta la vuelta, hasta la llegada de Porfirio en el 88, y se inaugura en el 89. Es decir, esos son los periodos de interrupción y de continuidad hasta las bienales de la década, hasta los 60, no hay problema. Creo que tiene que ver con la integración del jurado. Las polémicas las provoca siempre el veredicto, los veredictos. Pero eso sucede, desde mi punto de vista, a partir de la Bienal del 70, es decir, hasta en la década de los 70, nada más en la Bienal del 74 vuelve y renace la polémica, que surge con el tema de la escultura y el dibujo. Domingo Liz, por ejemplo, rechazó un premio de escultura porque alegaba que a él le dieron 2 premios y él alegó que una de esos premios estaba por debajo del costo de la obra, la dotación. Si tú estudias la historia de la Bienal, te vas a dar cuenta que los premios no eran la dotación era baja, siempre. Hay un cambio radical precisamente en la 17ª. Ahí es que ya empatamos un poco, pero todavía es bajísima. Los momentos más polémicos de la Bienal han sido en esos años del 94 hasta el 2000. Eso es una época de mucha inconformidad con el veredicto del jurado. De hecho, incluso se dio caso de jurados que renunciaban, miembros del jurado. En la 17ª ya comenzaban la renuncia de jurados inconformes. Siempre es por el veredicto, la inconformidad viene del veredicto. Y ha habido también conformidad por la inercia, algunas veces, por la inercia del comité organizador. Se ha planteado incluso que el comité organizador no tiene sentido, en el sentido de que muchas veces, la mayoría de las veces, por ejemplo, durante toda la década del 2000, el equipo del Museo de Arte Moderno era el que organizaba la Bienal, a pesar de que había un comité organizador. Pero
porque se llegó a cuestionar el trabajo de que era lo que hacía. Y en un momento dado, no sé si fue en el 2014, que se organizó un foro, un seminario, Pensar la Bienal, hay referencia de eso en la prensa, y ahí se hizo un foro para pensar, mucha gente vino, muchos artistas, muchos expertos, plantearon cuestiones muy importantes para la transformación de la Bienal, como por ejemplo la creación de la oficina permanente de la Bienal, o de las bienales, como la Feria del Libro, así. Eso todavía no se ha logrado. Eso sigue siendo una de las demandas más viva, que sigue muy reclamada. La constitución de una oficina permanente que se encargue de la organización y convocatoria de la Bienal. Uno de los temas también que ha generado polémica es el tiempo de entrega y de organización. En algunos momentos las bienales fueron convocadas con muy poco tiempo para los artistas y eso generó debate. Y porque los artistas reclaman más tiempo de convocatoria, de anuncio. Algunas veces se anunciaba hasta con 3 meses y eso era un poco fuerte. Ahora vamos a ver, yo creo que hay un gran margen. Yo creo que también una cosa que generó mucho debate fue que a partir de la constitución del 2010, de la nueva constitución de la República, las bases de la Bienal sufren una transformación radical que muy poca gente la ha notado, pero las bases tenían unos reglamentos muy estrictos, en el sentido de que se pedía, por ejemplo, que los artistas participantes tuvieran determinada experiencia en su currículum, una cantidad de exposiciones, tanto individuales como colectivas, o que pertenecieran a unos gremios determinados, como el CODAP y fotogrupo, por ejemplo, para los fotógrafos. La Constitución de la República, que consagra los derechos culturales, entonces ahí hubo que poner atención. De hecho, hubo una demanda por un grupo de fotógrafos que reclamó que esos reglamentos violaban los derechos a la participación, los derechos culturales de la Constitución. Entonces las bases de la Bienal sufrieron una apertura radical y hubo un desborde de participantes, porque ya no había que tener, digamos, que ser un artista profesional. Uno de los requerimientos era también que fueran egresados de universidades o de escuelas de arte reconocidas. Entonces todo eso cambió, porque se argumentó que eso violaba el derecho a la cultura y a la participación de todos los ciudadanos a la cultura. Eso todavía sigue siendo debatible, porque todos los concursos tienen sus bases y no creo que implique ese es mi punto de vista muy personal, no creo que los reglamentos de un concurso de arte violen la Constitución. Todos los concursos y los certámenes tienen sus propios requisitos, pero sin embargo los abogados constitucionalistas que llevaron el caso de ese grupo ganaron, y hubo que cambiar y dejar en la base abierta totalmente la participación. Eso trajo un desborde de participantes. Por lo tanto, entonces, la cantidad de obras no seleccionadas aumentó. Fue considerable. El jurado de selección tenía que depurar muchas y no seleccionar muchas. Entonces eso trajo inconformidad también, porque muchos se molestaron y dijeron, vaya, como que, ¿por qué entonces si era abierto no lo seleccionó? Aquí ya venía siendo parte el jurado de selección también que creó esa polémica, pero era por la apertura de la base. Y luego ya la polémica más radicales
virulentas, vinieron por los veredictos de los premios. En eso tuvo que ver la elección de los jurados. En algunos casos artistas y curadores y críticos que eran muy radicales con ciertas tendencias del arte contemporáneo. Por ejemplo, en la Bienal 27, el jurado prácticamente no premió ninguna pintura, o sea, no premió pintura. Y eso trajo una gran polémica y un alto cuestionamiento de ese jurado. En otras ocasiones también se ha acusado de componenda al jurado, ¿verdad? En los años 80, en los 90 también, en la gestión de Porfirio, hubo grandes acusaciones. También han habido polémicas por falsificaciones, obra de copias, eso. Ha habido de todo en la Bienal, ha estado salpicada, siempre hay debate. Pero la mayoría de las veces viene por el veredicto, por la inconformidad con el veredicto, lo cual creo que siempre pasa con los certámenes. No, el debate en el arte y en la cultura no hace daño. Puede ser el más radical y si hay altura y integridad en el debate no hace daño, es bueno. Siempre va a ser bueno el debate. Con respeto, con altura. Ya los insultos y la diatriba, la industria de la maledicencia, eso ya es otra cosa. Pero no hace daño el debate. Al contrario, es tan importante que precisamente uno de los componentes nuevos de las últimas bienales, a partir precisamente de la 17ª Bienal, uno de los componentes característicos fundamentales de la Bienal es el programa de eventos teóricos que se desarrolla durante la Bienal está abierta. En el tiempo que la Bienal permanece abierta, se desarrolla ese programa amplio donde se debaten todos los temas que tienen que ver con la realidad artística dominicana, con la creación, con el mercado del arte, con derechos de autor, con mecenazgo, con coleccionismo, con curaduría, con museografía, con museología. Todos esos temas están ahí, con arte y medios de comunicación, educación artística. Ese programa es uno de los aportes de las últimas 3 décadas de la Bienal, yo diría, de los nuevos componentes, aparte también de la actualización de la base, que en cada convocatoria, en cada edición, siempre hay algo nuevo. Eso ha sido también una constante. Yo diría, a partir de la década de los 70, hasta acá, siempre se ha mantenido la innovación, la revisión de esas bases para adaptarlas a la realidad, a las nuevas prácticas artísticas. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la categoría de performance, ¿verdad? Que no estaba, que en el 79, por ejemplo, se admite la fotografía y la categoría de obra abierta, categoría libre se llamaba. Y luego ese concepto fue variando hasta que hoy día no se entregan premios ya por categoría. Ya los premios son igualitarios y pueden haber 2 o 3 premios en una misma categoría. La categoría es nada más para asuntos de registro y a la hora se utiliza para precisar la técnica. Pero a la hora de los premios, ya los premios no se hacen por categoría. Y eso es uno de los nuevos acápites que traen las bases en un intento por actualizarla permanentemente. Hubo cierta en las bienales del 98, creo, hubo mucha polémica por los resultados del el veredicto. No fue acogido
muchos artistas se molestaron, acusaron incluso al director de estar compuesto con el jurado. Tú ves, en la 27 Bienal del 2013, creo que esa fue muy polémica porque no se premió la pintura y entonces se acusó al jurado de ser antipictórico, de estar contra la pintura, y esa polémica tomó cuerpo porque se argumentó que la pintura verdaderamente es el arte mayor, es la manifestación mayor del arte dominicano, de la pintura, la categoría mayor. Pero eso fue hasta un momento. Precisamente ahora mismo, y a partir quizá de la época de la década del 2000, eso ha cambiado notablemente y la instalación supera, la producción instalativa supera la producción pictórica. Eso es algo muy interesante. Entonces, por eso las instalaciones comienzan a ganar premios. Miguel Ramírez, Raquel Payovonsky, Charoquet, Gran Premio, Raúl Morilla, Gran Premio, instalación. Y en esa 27 el jurado fue muy radical. Era un jurado compuesto por Quiqueya Enrique, Chus Martínez, una curadora española que no le agrada mucho la pintura, de esa tendencia de curadores que yo le llamo hiperbóreos, que son muy nórdicos y piensan que la pintura ya no es arte contemporáneo. Y estaba también ahí Villena Armentero, en minoría, y no se premió una obra pictórica. Y en la Bienal del 2015, es decir, la 28, también fue muy polémica porque se argumentó que la obra ganadora del Gran Premio de Yoiri Minaya había sido exhibida y que violaba las bases, porque ella la había presentado, creo que en una exposición en Nueva York. Que otra gran polémica fue también la de la 29 Bienal, con el Gran Premio también, con de Anioba Prandi, donde también se acusó a esa artista. Otros artistas la acusaron de plagio. Pero todo eso han sido polémicas que no se han demostrado, que no han aportado pruebas. Entonces se queda en el debate si eso ha perjudicado la Bienal. Yo creo que no, que en el fondo no la ha perjudicado. Más bien crea expectativas. La Bienal con eso cumple su rol, que es precisamente eso, de generar debate. El arte, en ese sentido, los artistas dominicanos, yo pienso que han cumplido su rol, que es generar debate. Lo penoso es que muchas veces no ha sido por la obra, sino por el veredicto, por una decisión. Es decir, no es el arte que genera debate, que es lo ideal, sino las decisiones que toman otros que no son artistas. En la década de los 90 y del 2000 hay un esplendor de las artes visuales. Las instalaciones, por ejemplo, llegan a unos niveles de sofisticación, materiales, liga de medios, una multiplicidad de medios confluyendo en una misma obra, en una misma propuesta, como por ejemplo las videoinstalaciones de Raúl Morilla y de Fausto Ortiz y de Elvin Díaz. Eso es prácticamente nuevo. Yo diría que la Bienal ha cumplido ese rol de survey, de ser el evento que permite un panorama, un recorrido por lo que se hace en cada momento, por lo que se esté haciendo en cada momento en la República Dominicana a nivel de creación. La Bienal Nacional de Artes Visuales cumple con la gesta ciudadana de entregar a la sociedad la oportunidad única y exclusiva cada 2 años de disfrutar del trabajo de sus artistas, y para que los coleccionistas privados, los empresarios, las instituciones y el público en general
Observen, disfruten, se empapen y opten por las revelaciones que el arte sabe ofrecer a la sociedad. La Bienal es un proyecto de construcción que ha ido creciendo y seguirá creciendo junto a los artistas y el arte en la República, con sus desaciertos, polémicas e inconformidades, pero sobre todo con el apoyo y el empeño puesto, tanto de nuestros artistas como de muchas personas comprometidas con el arte y la cultura.